¿Quién era realmente Gandalf? Muchos lo conocieron como un viejo sabio con poderes limitados, un mago entre hombres y hobbits. Pero en los libros de Tolkien, su identidad es mucho más profunda. Gandalf no era humano, ni siquiera era un elfo. Gandalf era un Maiar. Los Maiar son espíritus creados antes del principio del mundo. Forman parte de los Ainur, las primeras creaciones de Ilúvatar, el dios supremo. Los Maiar son de la misma especie que los Valar, aunque menos poderosos. Gandalf, cuyo nombre verdadero es Olorin, fue uno de los Maiar más sabios de todos. Antes de llegar a la Tierra Media, Olorin vivía en las tierras eternas de Valinor, donde servía a dos Valar, Lórien, el señor de los sueños y las visiones, y Nienna, la señora del llanto, el sufrimiento y la compasión. Fue bajo la influencia de Nienna que Olorin desarrolló un profundo amor por las criaturas débiles y frágiles del mundo. Era un espíritu de empatía, reflexión y sabiduría. No era un guerrero ni un líder. Era un guía, un ser que creía en la esperanza, incluso en los corazones más pequeños. Cuando la sombra de Sauron comenzó a crecer otra vez en la Tierra Media, los Valar tomaron una decisión. En lugar de intervenir directamente, eligieron enviar a 5 Maiar en forma humana. Su misión era ayudar a los pueblos libres a resistir el mal, pero sin usar la fuerza ni el dominio. Esos 5 Maiar fueron conocidos como los Istari, que en la lengua élfica significa sabios. Olorin fue uno de ellos. Al llegar a la Tierra Media, adoptó el nombre de Gandalf, que en la lengua de los hombres del norte significa el elfo del bastón. Su forma física era la de un anciano frágil, de barba larga y ropas grises. Pero esa apariencia era solo una fachada. Por orden de los Valar, los Istari tenían prohibido mostrar todo su poder. No podían dominar a los pueblos, ni usurpar su destino. Solo podían guiar. A diferencia de otros Istari, como Saruman, Gandalf sí entendió su propósito. Mientras Saruman buscaba conocimiento y poder, Gandalf se acercaba a la gente común. Prefería conversar con hobbits, escuchar historias, compartir humo de pipa. Pero bajo esa actitud humilde, había un espíritu tan antiguo como las montañas. Un Maiar que había visto la luz de los árboles de Valinor. Uno que conocía el verdadero rostro de Sauron, porque ambos fueron creados en la misma era. Gandalf no era un simple mago. Era una chispa del fuego original de la creación. Un testigo del nacimiento del mundo. Y, aún así, eligió caminar como un hombre. Dormir bajo la lluvia. Enfrentar al mal con las manos vacías. Porque su misión no era ganar guerras con rayos o hechizos. Su misión era encender valor en otros. Ayudar a que los pueblos se levantaran por sí mismos. Ese es el verdadero poder de Gandalf. Pero lo que la mayoría no sabe, es que incluso con sus límites autoimpuestos, Gandalf poseía una fuerza que rivalizaba con los mayores seres de Arda. Un poder que casi nunca se reveló, pero que estaba ahí, latente. Y en los momentos más oscuros, ese poder se hizo visible. Cuando pensamos en poder, solemos imaginar magia explosiva, rayos, muros de fuego. Pero el poder real de Gandalf no estaba en el espectáculo, sino en el control. Como Istari, Gandalf tenía límites, no por falta de capacidad, sino por elección y por mandato. Los Valar impusieron una regla clara. Los 5 enviados a la Tierra Media debían actuar como guías, no como amos. No podían imponer su voluntad con fuerza bruta. Su tarea era inspirar a otros. Pero eso no significa que fueran débiles. Gandalf, incluso con esas restricciones, demostró ser inmensamente poderoso. Entendía las lenguas antiguas, podía manipular el fuego, la luz, el clima. Controlaba su voz con tal precisión que podía romper la voluntad de los enemigos o infundir coraje en aliados solo con una frase. Podía ver cosas más allá de la visión normal, sentir la cercanía del mal, detectar engaños y percibir la influencia de Sauron en el mundo. Cuando hablaba con Elrond, con Galadriel o con Aragorn, todos lo escuchaban como a un igual. Ninguno lo trataba como a un simple mago, porque sabían lo que era en realidad. En el Concilio Blanco, incluso Saruman, que era considerado el más poderoso de los Istari, temía su influencia. Y eso que Gandalf, por su naturaleza, no buscaba liderazgo. Lo evitaba. Pero aún así,
Cuando hablaba, todos escuchaban. Y cuando actuaba, lo hacía con precisión. Un ejemplo claro fue en Dol Guldur. Gandalf, solo, se infiltró en la fortaleza del nigromante, descubriendo que se trataba del mismo Sauron regresando en secreto. A pesar del peligro, enfrentó esa oscuridad sin temor. No como un guerrero, sino como un sabio con una misión. Pero hay un momento que revela más que ningún otro lo que Gandalf podía hacer si se lo proponía. Y es su enfrentamiento con el Balrog. El Balrog de Moria, conocido como Durin Svagne, no era un monstruo cualquiera. Era otro Maya, una criatura de fuego y sombra, de la misma especie que Gandalf. No un enemigo menor, sino un igual, o incluso superior, en poder bruto. El Balrog había vivido desde las guerras del primer mundo. Había destruido reinos élficos, combatido contra los Valar y sobrevivido. Y aún así, Gandalf lo enfrentó solo. La escena es breve en los libros, pero cargada de significado. En el puente de Khazad-dûm, Gandalf no lanza conjuros brillantes. No invoca rayos ni convoca ejércitos. Se planta en el puente y dice: «No puedes pasar». Con esas palabras, desafía no solo a una criatura física, sino al miedo mismo. Y cuando el Balrog lo arrastra al abismo, Gandalf no muere de inmediato. Lucha durante días, desde las profundidades de la tierra hasta la cima de Thirac Thigil, combatiendo fuego con fuego, voluntad con voluntad. Esa batalla no fue solo física, fue espiritual. Dos Maiar enfrentados, liberando su esencia verdadera. Y Gandalf ganó, no por ser más fuerte, sino porque su propósito era más firme. Estaba allí por elección, no por ambición. Y esa diferencia fue clave. Pero el costo fue alto. Su cuerpo mortal fue destruido. Y por un momento, su espíritu quedó fuera del mundo. Fue entonces cuando ocurrió algo que muy pocos comprenden del todo. Los Valar intervinieron. Le devolvieron la vida. No como un simple retorno, sino como una transformación. Gandalf regresó como Gandalf el Blanco. Ya no era el segundo entre los Istari. Ahora era el primero. Saruman había fallado, y su lugar fue ocupado por aquel que nunca buscó poder. Gandalf el Gris, limitado, humilde y cuidadoso, había muerto. Lo que regresó fue una figura completamente distinta, una que ya no estaba restringida como antes. Ese momento marca el verdadero despertar del poder de Gandalf. Cuando Gandalf cae en Moria, parece el fin de su historia, pero en realidad es el inicio de su revelación. Porque lo que vuelve a la Tierra Media no es solo un mago renovado. Es una entidad distinta, más clara, más libre, más poderosa. Gandalf el Blanco ya no está atado a las mismas reglas que limitaban a Gandalf el Gris. Su regreso no fue una simple resurrección. Fue una reencarnación autorizada directamente por los Valar. Y eso, en el mundo de Tolkien, es algo inmensamente raro. Gandalf vuelve con un nuevo propósito: sustituir a Saruman, el líder caído de los Istari. El cambio no es solo simbólico. Su túnica blanca es ahora la del jefe de su orden. Pero, más importante aún, su autoridad crece. Ya no actúa desde la humildad oculta, sino desde el mando necesario. Y todos lo perciben. Desde su regreso, Gandalf toma decisiones sin vacilar. Rompe el bastón de Saruman en Orthanc, sin usar violencia física, solo poder puro. Se enfrenta a la corrupción de Théoden, debilitada por la influencia de Grima y Saruman. Y en una escena clave, sin emplear hechizos espectaculares, libera la mente del rey solo con su presencia y su voz. Ya no necesita ocultarse. Y eso es parte de lo más llamativo. Gandalf el Blanco no muestra su poder en forma de rayos ni explosiones. No lo necesita, porque su autoridad ya es absoluta. La magia de los Maiar no siempre es visual. Es influencia, es sabiduría, es dominio espiritual. También vemos ese cambio en su capacidad de liderazgo. Antes era un guía entre iguales. Ahora, es una figura casi mitológica. En Minas Tirith, durante el asedio, Gandalf toma el mando cuando Denethor colapsa. No lo hace por ambición, sino porque todos entienden que nadie más puede mantener el orden. Los soldados siguen sus órdenes sin dudar. Incluso los enemigos lo reconocen. Los Nazgûl,
espectros de Sauron, evitan enfrentarse directamente a Gandalf el Blanco. Durante el ataque a Faramir, cuando los Nazgûl intentan atraparlo, es la llegada de Gandalf con su luz la que los dispersa. No hay combate, solo presencia. Y eso basta. Es en ese tipo de escenas donde se entiende el verdadero poder de Gandalf. No es un destructor de ejércitos, es un defensor del equilibrio. Un ser tan profundamente alineado con el bien, que su sola voluntad es suficiente para torcer la oscuridad. Hay otro detalle clave, el uso del anillo. Gandalf llevaba el anillo de fuego, Narya, uno de los 3 anillos élficos. Le fue confiado en secreto por Círdan el carpintero de barcos, desde el inicio de su llegada a la Tierra Media. Este anillo no era un arma ofensiva. Su poder era mantener viva la esperanza y el valor, incluso en los tiempos más oscuros. Y Gandalf lo utilizó de forma perfecta, sin que nadie lo supiera, manteniendo el espíritu de los pueblos libres en alto cuando parecía imposible. Ni siquiera cuando se enfrentó a Sauron en el plano espiritual trató de vencerlo directamente, porque Gandalf no vino a destruir, sino a inspirar. Su lucha fue estratégica, paciente, profunda, y es por eso que, aunque Frodo llevó el anillo, aunque Aragorn lideró ejércitos, aunque Sam sostuvo la esperanza, Gandalf fue el eje invisible que mantuvo todo en movimiento. Sin él, la misión habría fracasado, no por falta de fuerza, sino por falta de propósito. El momento final de su poder, aunque silencioso, ocurre al final de la historia. Cuando Sauron cae, Gandalf no toma el trono, no reclama gloria. En cambio, guía la transición hacia una nueva era, donde su presencia ya no es necesaria. Porque ese era su objetivo, no salvar al mundo, sino permitir que el mundo se salvara a sí mismo. Y cuando su labor termina, parte en el barco hacia Valinor, junto a los elfos, ya no como Gandalf el mago, sino como Olorin, el Maya eterno, el mismo que un día caminó entre los jardines de Lórien y escuchó los lamentos de Nienna, un ser tan antiguo como las estrellas, que eligió vivir como un hombre. Y al comprender esto, una verdad se hace evidente. Gandalf no era un simple aliado, no era un personaje secundario, era un dios caminando entre mortales, y eligió no dominar. Eligió servir, y esa fue siempre su mayor muestra de poder. Antes de que te vayas, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Gandalf era más poderoso de lo que mostró? ¿Te gustaría ver un vídeo sobre los otros Istari y qué pasó con ellos? ¿O preferís que analicemos a fondo el verdadero poder de Sauron o de Melkor? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó este análisis profundo, ayúdame con un like, que no cuesta nada y apoya muchísimo al canal. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que se viene. Nos vemos en el próximo viaje por la Tierra Media.